nombre de 10 años de vivir acá, por supuesto. Su nombre es Giovanni Gilberto Leal Roncancio y hace poco escribió un libro muy interesante, Trabajar en lo que sea, arreglarse por su cuenta. Un libro que toma todas las tensiones, las formas adaptativas y las acciones críticas en la experiencia laboral de paraguayos y paraguayas migrantes aquí en Buenos Aires, Argentina. Es una investigación que tuvo como, digamos, objetivo a identificar el problema, esos problemas emergentes de la experiencia laboral de hombres y mujeres del Paraguay que habitan acá en el área metropolitana de Buenos Aires. Creo que es bien interesante en el sentido de pensarnos como un país o residentes en un país donde la migración ha sido el foco del desarrollo, del cierto avance que puede haber en el país, que por supuesto se ha ido forjando con los años y años de migraciones de diversas partes del mundo, pero muy particularmente en muchos sectores de la producción del país y de los bienes y servicios por la comunidad paraguaya. Así que aquí les tengo al compañero Giovanni. Giovanni, buenas noches. Sergio, buenas noches a todos los oyentes. Giovanni, yo quisiera que nos comentara un poco de dónde nació, en qué momento surge la idea de trabajar en lo que sea y arreglarse por su cuenta, este tema. Surge, Sergio, en un momento de mi experiencia de vida como migrante colombiano en la Argentina, en donde tuve conciencia del lugar que ocupo en la sociedad y ese momento me indicó el lugar que ocupo y es que era desde la migración, desde concebirme como un sujeto migrante. Y desde ese momento empecé como a resignificar mi vida acá en Buenos Aires. Yo vivo acá en Capital, porque empecé a concebirme como un sujeto migrante, pero también como un sujeto de derechos. Y también un sujeto que vive en medio de una sociedad diversa, cosmopolita, donde también hay prácticas de discriminación, prácticas xenófobas, rechazos también, pero también donde hay facilidades para insertarse en ciertos espacios, en ciertos lugares, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, un espacio con estas grandes diferencias y con estas grandes tensiones, lo propio de lo que es una ciudad, ¿no? Una gran ciudad como la capital, como lo es Buenos Aires. Y desde ese contexto pues empecé como a interesarme por la migración y los derechos de las poblaciones migrantes, y a partir de allí empecé como a investigar, a trabajar, a leer sobre la temática, a leer sobre la legislación nacional, la legislación internacional que ampara y que habla sobre los derechos de las poblaciones migrantes. Y poco a poco me fui como involucrando en la temática, Sergio, y esto me llevó a un momento de mi vida en donde pues yo vine acá a la Argentina a hacer un estudio de posgrado y aproveché como esa coyuntura también académica pues para volcar toda esa inquietud sobre la migración y los derechos humanos en el papel y armar una investigación, que prácticamente el libro es la tesis que pude construir en el marco de esta experiencia académica. Fue una experiencia de doctorado y una experiencia en la que tardé 6 años de construirla. Dentro de ese tiempo pues trabajé con la comunidad paraguaya tratando de que no sean sujetos simplemente pasivos en este proceso de investigación, sino que sean partícipes, que se hayan vinculado de manera directa con todos los propósitos de la investigación. Y pues fue así, en términos muy generales, Sergio, como surgió la propuesta de escribir este libro que, pues, como digo, en últimas es mi tesis de doctorado que publiqué. Giovanni, acá en lo que vos me indicabas hace un rato, se puede leer que el lector tendrá la oportunidad de conocer la experiencia cotidiana del trabajar migrante, así como la tensión superior entre el desarrollo de changas para la sobrevivencia y ese no tener patrón.
pero también estaríamos diciendo, se puede llegar a entender en un momento que ni tienen patrón, tienen changas, pero tampoco tienen derechos, ¿no? Claro, sí, el título, trabajar en lo que sea, arreglarse por su cuenta, da cuenta de una tensión que encontré junto con los participantes en la investigación, que encontramos en la experiencia laboral de la población paraguaya. Y es que hay una tensión entre el trabajar en las changas, pero como bien sabemos desde esta perspectiva del trabajo No informal, registrados, sí. En medio de eso, la necesidad también, o el interés y el deseo supremo de no tener más patrón, de no vivir más de las changas y más bien tratar de buscar un sustento a cuenta propia. Entonces, esa es como la tensión que caracteriza las trayectorias laborales, la experiencia de trabajo de las poblaciones, de los hombres y mujeres paraguayos que participaron en la investigación. Y sí, es eso, cuando ellos están dentro del ámbito de la changa, además que son trabajadores incansables y con grandes capacidades de adaptación a los contextos de cambio y en el ámbito laboral a cambiar constantemente de trabajo y a realizar múltiples tareas, múltiples trabajos al mismo tiempo. Es un escenario donde no tienen derechos laborales garantizados por ningún lado, en una precariedad laboral lamentable, pero aún así ellos se mantienen a flote gracias a la práctica de la changa, de tener changas y trabajos de corta duración y que les permite percibir dinero de bolsillo, casi un dinero diario. Claro. Pero es una forma en la que ellos se mantienen, y a la par de esa línea de trabajo está el interés y el deseo y la proyección de buscar ese estadio en donde ya no tengan más patrón ni tengan que depender más de las changas y mejor tratar de conseguir una práctica laboral a cuenta propia, la independencia laboral, ¿no? Claro, claro. Entonces están ahí como constantemente en esa tensión, ¿no? Algunos logran afortunadamente inclinarse y hacer el salto cualitativo en su experiencia laboral hacia el desarrollo de la cuenta propia. Esto después de grandes esfuerzos, sacrificios, pero logran hacer ese salto cualitativo, lo cual les genera estabilidad, les reduce la incertidumbre que genera la changa, el rebusque, y les permite como anclarse en un espacio y en un tiempo en donde la sobrevivencia es más llevadera. Otros continúan reproduciendo ese ciclo de la changa, pero nunca dejan de lado el interés que en algún momento puedan hacer ese salto cualitativo hacia la búsqueda de la cuenta propia. Giovanni, una última pregunta. En relación a la investigación que ustedes realizaron para la escritura del libro, ¿qué encontraron con referencia a documentación, a la estadía legal o no legal de la comunidad paraguaya? O sea, ¿cómo se está llevando este tema desde lo migrante, pero lo formal, lo que es de documentos para su estadía legal en el país? ¿Encontraron algo referente a eso? Que supongo que sí. Buenísima la pregunta, Sergio, porque mira que el proyecto tenía, la investigación, tenía como objetivo identificar las situaciones problema y la forma en que los hombres y mujeres paraguayos enfrentaban y resolvían estas situaciones problema. Encontramos un conjunto de situaciones tensionantes, de situaciones problema a lo largo de la experiencia laboral de esta población. Y uno de los problemas coyunturales y de mayor efecto negativo hacia la experiencia laboral de los hombres y mujeres trabajadores paraguayos, justamente es ese, el de la documentación, el de la radicación en la Argentina, el de tener un documento nacional de identidad. Es uno de los grandes obstáculos que enfrenta hombres y mujeres trabajadores, en este caso paraguayos,
para poder acceder a un trabajo formal. E inclusive este requisito institucional del DNI, de la erradicación, también se penetró, digamos, las prácticas de trabajo de la changa, el trabajo informal. Encontré, por ejemplo, que muchos decían, experiencia laboral, que no se acostumbraba en la práctica de conseguir trabajo con los familiares, con los amigos, con los vecinos, changas, la solicitud del DNI. Pero que de un tiempo para acá ese requisito ya empezó como a instalarse como una necesidad inclusive en el trabajo precario. Entonces, esto fue una situación que los hombres y mujeres trabajadores que participaron en la investigación contemplaron o concibieron como un problema, uno de los tantos, pero muy importante y que genera un obstáculo para ingresar a un trabajo, ya bien sea formal o informal, ¿no? Por supuesto que la forma en que ellos la abordan es desde una lógica de entender, como decían ellos en la investigación y que está registrada en el libro, Migraciones, que es la entidad encargada de llevar a cabo la política pública de migración a través de la ley 25.871, ellos la entendían como el dueño de la casa, ¿no? El que le va a permitir entrar y permanecer en su casa. En este caso, entendiendo migraciones como ese gran ente rector que regula el ingreso y la permanencia en la Argentina, ¿no? Entonces ellos lo entendían la institución la entendía desde ese lugar como el dueño del lugar, de la casa, del país en este caso, para permanecer. Y desde esa lógica ellos son conscientes de la necesidad de ese documento. Entonces lo que hacen ellos para lograrlo es apelar a estrategias de trabajo comunitario, de organización comunitaria, de acceder a diferentes circuitos donde circula información sobre la erradicación, tanto en el ámbito barrial como haciendo articulación con otras instituciones de derechos humanos. Entonces activan una serie de estrategias muy desde lo local, hay un repliegue hacia lo local, hacia lo comunitario, y desde ahí empiezan a desplegar estrategias, articulaciones con diferentes espacios y personas que tengan cierta experiencia en este tema de la erradicación, y es así como ellos logran adquirir información, apropiarla y entrar en ese mundo del administrativo para poder solucionar ese tema de la adjudicación del DNI, que por supuesto, independientemente de lo que ellos hagan, la institucionalidad desde su verticalidad es la que impone los requisitos, los tiempos, y es la institucionalidad la que está en el ojo del huracán desde la lógica de los trabajadores, porque hay demoras, hay dificultades en el acceso de la erradicación, tanto que se hace a través de un sistema virtual que se llama RADEX, que dificulta para muchos trabajadores, en este caso de la nacionalidad paraguaya, hombres y mujeres, hacer una solicitud a través de este tipo de plataformas virtuales. Así que eso está ahí, evidente y presente en el libro, y está contado a través de las voces de los protagonistas. Muy, muy interesante lo que nos contás, Giovanni. Y ahora, eso sí, para cerrar, quisiéramos saber cuándo podrá ser el lanzamiento del libro y dónde, a qué hora, para que las personas que nos estén escuchando tomen nota y puedan llegar en determinado momento. Sergio, el libro ha tenido como diferentes lanzamientos. Hemos hecho diferentes actividades con poblaciones y colectividades migrantes para promocionarlo, pues para que aquellos interesados que también lo quieran adquirir. Y ahora próximamente voy a estar en Cañuelas el próximo sábado, sobre las 10 de la mañana, allí con una organización, justamente con una organización que llama la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados, quienes me invitaron a hablar con sus militantes sobre el libro, de cara a que lo puedan conocer, podamos hacer un debate, una discusión en torno a la situación laboral y las poblaciones migrantes. Y bueno, también pues para que aquellos que estén interesados en profundizar sobre esta temática puedan adquirir el libro y les sirva como un insumo para
para comprender un poco más cuáles son las dinámicas de trabajo que nosotros los migrantes vivimos a diario. Importante resaltar que si bien el libro hace énfasis en la población paraguaya, no existe una paraguayidad dentro del texto, porque lo que va a encontrar el lector es una serie de historias, de situaciones problema y de prácticas y estrategias de abordar estas situaciones problema en el mundo laboral que supera la especificidad de lo que es la población paraguaya. Son situaciones problemáticas que vivimos todas las poblaciones migrantes, todos los que somos migrantes en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Así que lo que está plasmado en el libro es una serie y un conjunto de situaciones problemáticas y de formas de resolución muy propias que caracterizan el mundo laboral de nosotros, las poblaciones migrantes, de los que venimos a la Argentina, en este caso a estudiar, o también como el caso también particular de aquellos que vienen a buscar una nueva forma de vida a través de nuevas opciones de trabajo. Así que no hay una paraguayidad, sino una expresión muy general y una caracterización muy general de la migración y el derecho al trabajo. Muy interesante lo que nos contás, Giovanni, sobre ese debate constante sobre la migración, ¿no? Esa subjetividad migrante que no podemos dejar de estar discutiendo. Te agradecemos mucho por haber aceptado esta entrevista, trabajar en lo que sea, arreglarse por su cuenta, un texto que pueden adquirir comunicándose con la vecindad o directamente donde lo vende Giovanni, que no sé dónde será. Le agradecemos mucho, Giovanni, por haber estado acá. Giovanni, un comunicador, un migrante, un escritor con su texto para todos nosotros. Muchas gracias, Giovanni. Gracias, Sergio, gracias a todos los oyentes y al equipo de trabajo de la radio por la invitación y que tengan una buena tarde. Igualmente. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.